La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Bienvenidos de vuelta, ya estamos en otra semana, otro episodio de Cazadores de Historias. Ya, como bien lo saben, la semana pasada arrancamos esta quinta temporada y pues ahora sí, después del el episodio especial que tuvimos, vamos arrancando con lo que son los episodios normales, por así decirlo, y esta vez pues vamos a arrancar con historias que nos trae Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a ver de qué nos va a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos una semana más. Esta vez, bueno, más bien, creo que para la gente que nos ha estado siguiendo desde un principio y nos ha hecho el favor de continuar con nosotros, no sé si recuerdan cuando en el primer episodio, en la intro, pues hablábamos de nuestros gustos personales, que cómo fue que llegamos a tener la idea de continuar, de tener este podcast y las historias que queríamos contar y todo, ¿no? Y yo les conté que mi primer acercamiento que tuve hacia la lectura en general fueron los cómics, ¿no? Entonces hoy, después de no sé cuántos episodios, les voy a platicar sobre el origen de algunos, porque la verdad es que podríamos dedicarnos toda la temporada a hablar o episodio por episodio de los orígenes o de lo que en qué están basados los superhéroes en los cómics y cuál ha sido su evolución como tal, porque creo que el problema para mucha gente que no está tan involucrado o que está más bien ahora influenciado por lo que vemos en la televisión, en películas, en series y demás, pues no dejamos de ver al superhéroe como lo que es, ¿no? Una figura casi divina o casi fuera de este mundo y demás, ¿no? Pero básicamente los poderes o el origen que tienen están basados en muchas de las deidades, tanto griegas como romanas, que básicamente son las mismas, algunas prehispánicas, porque también ya tenemos superhéroes de este lado, egipcios y demás, ¿no? Entonces hay muchos de los poderes que estos tienen que están basados en poderes o en virtudes de los dioses, ¿no? Entonces me tomé como que la tarea de estar buscando algunos ejemplos, hay algunos muy obvios, como con el que voy a empezar, y otros no tanto, de cuál es la base, ¿no? De los superhéroes, ¿no? Entonces, pues si no tienes más que decir, no sé si comienzo. Bien, se escucha bastante interesante. Sí. Hay bastantes fans de ese tipo de historias, así que Sí. vamos empezando. Bueno, este es un pequeño intro que preparé, ¿no? Dice, no es misterio para nadie que muchos de los superhéroes en los cómics tienen su base en antiguos dioses mitológicos, o al menos toman de ellos sus poderes y en ocasiones sus orígenes. En este episodio hablaremos de varios de ellos, sus características y los dioses en los que están inspirados. Desde los primeros tiempos de la humanidad, la raza humana ha buscado siempre referentes, héroes y leyendas. Estos personifican valores, defectos y virtudes con los cuales se pueden sentir identificados. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia, como lo que es Aquiles en la antigua Grecia, el Cid en España o el rey Arturo en el Reino Unido. Todos ellos forman parte de aventuras y desaventuras que con el tiempo
se fueron desvaneciendo en historias y pasaron a ser creencias y mitos. Vámonos con el primero, que es muy obvio. Empezamos con Thor, que creo que es prácticamente el más obvio de todos, ¿no? Sí. Su primera aparición en los cómics fue en 1962 y fue creado por Jack Kirby, Stan Lee y Larry Lieber. De acuerdo con Marvel, Thor es hijo de Odín, rey de los dioses, y el dios asgardiano, del trueno. Su poder, resistencia, velocidad y fuerza son sobrehumanas. Sus habilidades mágicas son reforzadas por disculpen si no lo pronuncio bien, que sería el Mjolnir, que es el martillo indestructible que usa, que le permite volar, invocar la lluvia, el viento, los rayos y truenos, así como viajar entre dimensiones, controlar tormentas y disparar rayos de energía. Tras golpear o fallar a un blanco, el martillo siempre vuelve al punto desde donde fue arrojado, y también le sirve como escudo, repelente de ataques físicos, energéticos o mágicos. Una de las principales características del martillo es que solamente una persona pura y noble lo puede usar. De hecho, siempre se ha manejado eso, ¿no? Incluso en las películas de Avengers, solamente el Capitán América lo pudo medio mover. Y spoilers, en la última de Thor, pues también lo pudo usar el Thor mujer, que sería el personaje de Natalie Portman. Natalie Portman. Exactamente. Stan Lee comentó en una entrevista que la idea le surgió tras la creación de Hulk. ¿Cómo puedes hacer a alguien más fuerte que el personaje más fuerte?, pensó. Y finalmente, la idea vino a él. No lo hagas humano, haz de él un dios. Se dio cuenta que muchos lectores estaban ya acostumbrados a dioses griegos y romanos, y pensó que podría ser divertido ahondar en otras, y pensó en las leyendas nórdicas. En la versión del cómic, el Dr. Tom Blake es un estadounidense cojo que en unas vacaciones en Noruega encuentra una remota cueva, un bastón mágico, que al golpearlo lo convierte en el dios Thor y en a un martillo, justo para detener una invasión de hombres de piedra de Saturno. En la mitología nórdica y germánica, Thor, como en la versión del cómic, es el dios del trueno y la fuerza. Este dios está ligado poderosamente a la protección de la humanidad. La fuerza y protección que representa lo consideran como uno de los dioses predilectos de los vikingos, y su nombre fue tan significativo, o es tan significativo, que incluso sirvió para nombrar un día de la semana. En inglés, Thursday, o sea, el jueves, se deriva del nombre de este dios, de Thor. Quise comenzar con porque, pues, como leí, es como que literal lo más, una transcripción tal cual, ¿no? Obviamente, pues sí, ya lo adaptó Stan Lee y los demás escritores a una narrativa actual, pero básicamente tomó los poderes y los atributos del dios para ser un superhéroe, ¿no? Uh-huh. Vámonos con su contraparte, que es mi favorito, Loki. Obvio, okay. Loki. De acuerdo con el cómic, Loki era un gigante de hielo enano, cuando Odín, padre de Thor y soberano de Asgard, mató a su padre Laufey, el rey de Jotunheim, lo llevó a Asgard y lo convirtió en su hijo adoptivo. Sus poderes lo consolidan como el maestro de la brujería, la magia y el engaño. Sus habilidades místicas le permiten animar objetos, crear campos de fuerza, volar, teletransportarse y generar ilusiones ópticas. Creado por Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby, tuvo una aparición temprana en 1949, pero fue hasta 1962 que, al igual de Thor, conocemos esta versión. Más que un villano, Loki es considerado un antihéroe. En cuanto a la mitología en la que está basado, Loki es un ser mitológico nórdico que está relacionado con la trampa. Su amor es jugar bromas a los demás, tanto a sus compañeros dioses como a sus oponentes, y es sustentado como el dios tramposo, su nombre. Uh-huh. En algunas leyendas se dice que Loki toma diversas formas de animales y criaturas, por ejemplo el halcón, mosca, pulga, salmón, yegua, foca, e incluso hay una versión donde es una joven doncella y una anciana bruja. Dentro de, aparte de la mitología que mencionamos, donde está Thor y está Loki, pues también muchos de los personajes que los acompañan a lo largo de sus historias están basados en dioses nórdicos. Por ejemplo, su padre Odín,
que sería el equivalente, yo creo que a Zeus para los griegos, que es el padre de los dioses. Las valquirias, que son las guerreras, que serían como unas amazonas. Y Lady Sif, que sería como el equivalente a una mujer maravilla, ¿no? De estas. Podríamos seguir continuando hablando de estos dos personajes, pero creo que por lo mismo no quise ahondar tanto porque pues son como que los más literales. Sí. Sus versiones de cómic a sus versiones en las cuales están basadas, ¿no? Muy bien. No sé si tienes algún comentario o algo que... No, está muy interesante. De hecho, sí, pues creo que a muchos nos llama la atención esas como historias cruzadas entre mitología, superhéroes y todo eso. Entonces está muy, muy interesante. De hecho, hay unos ejemplos muy, muy obvios como estos, pero hay unos que te puede ser alguna sorpresa para muchos que dicen, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Ajá. Vámonos ahora con el segundo, que también es un poco obvio, pero este es de la competencia de la otra casa de cómics. Empezamos con Marvel, ahora vámonos con Aquaman, que este es de DC Comics, ¿ok? Aquaman también es conocido como Arthur Curry, que es su nombre en tierra, y es producto del amor entre una reina atlante y el guardián de un faro. Cuando tomó el trono de Atlantis, su legado lo convirtió en el rey más legendario de la historia de esta ciudad submarina. Fue creado por el artista Paul Norris y por el escritor Paul Weisinger en 1941, y es uno de los superhéroes de DC Comics más poderosos, y es parte, además, de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Ha luchado junto a Superman, Batman y la Mujer Maravilla contra las mayores amenazas que han puesto en peligro al universo. Los poderes que este ostenta van desde la telepatía, que le permite el dominio de toda la vida marina, hasta una fuerza, agilidad, destreza y velocidad sobrehumana. Tiene la habilidad de respirar bajo el agua y también la durabilidad suficientemente alta como para no ser afectado por la enorme presión y la temperatura fría en las profundidades del océano. Y también lo hace suficientemente fuerte como para ser invulnerable al fuego de las ametralladoras. En la edad moderna de los cómics, o sea, alrededor de los 1990, los escritores que reinterpretaron el personaje de Aquaman más seriamente, con historias que representan el peso de su peso como rey de la Atlántida, y aunque este no tiene relación con los personajes con los que está basado su personaje. En el cómic, como les menciona, pues es rey de la Atlántida, pero en las deidades en las cuales está basada, no son reyes de Atlantis. Aquaman está basado, obviamente, en el dios del mar y de los ríos, creador de tormentas e inundaciones, que para la mitología griega es Poseidón, mientras que para los romanos es Neptuno. Siendo incluso, que en una versión del cómic es el que le concedió los poderes para manipular el clima, producir rayos con su tridente, que es el mismo tridente que tiene Aquaman, y teletransportarse a cualquier lugar del planeta siempre que haya una fuente de agua cercana. No es de mis superhéroes favoritos, pero sobre todo me acuerdo de lo que mencionaste de los fundadores de la Liga de la Justicia cuando estábamos muy chicos, tú y yo. Era de las caricaturas favoritas que al menos yo veía. Sí, igual yo. De hecho, creo que esa fue, no sé si mi favorita o de mis caricaturas favoritas, al menos. El Salón de la Justicia, la Liga de la Justicia, fue como que el primer acercamiento con todo ese mundo, ¿no? Sí. Continúo entonces. Creo que vamos empezando con los más obvios y así poco a poco, ¿no? Vámonos con otra que también es muy, pues sus orígenes son muy, muy, a la vista, que sería la Mujer Maravilla. Antes de empezar con esta heroína, les comento que también es muy interesante, también si quieren echarse un clavado a descubrir la historia de la persona que la creó, que es un psicólogo llamado William Moulton Marston. Hay una película que no recuerdo en qué plataforma está, solamente así como comentario al aire, ¿no? Fue basado, la historia de la Mujer Maravilla o el personaje está basado en su relación poliamorosa que tuvo con su esposa y su secretaria. Entonces es una historia bastante interesante, ¿no? También por si la quieren ver. No recuerdo cómo se llama la película, pero sí está en una de las plataformas. Creo que está en Netflix. Yo tampoco me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de haber visto la reseña más o menos que acabas de dar. Creo que está en Netflix.
Vámonos entonces con la Mujer Maravilla, ¿no? Como les mencionaba, fue creada en 1941 por el psicólogo Moulton Marston, William Moulton Marston. Es un personaje con un mensaje profundamente feminista y es la princesa amazona, transmitió un mensaje de fuerza e independencia para todas las mujeres del país. Su máximo esplendor llegó en torno a 1944, cuando muchos hombres estaban combatiendo en Europa y eran las mujeres las que habían tomado las riendas del país, ocupando sus trabajos y sus responsabilidades. A un principio, la Wonder Woman o la Mujer Maravilla era la protagonista de su propia historia y quien rescataba al hombre en peligro en algunos casos, de los alemanes al frente, y animaba a las mujeres a asumir un mayor papel en la sociedad que el que se les había dado. Por desgracia, la situación cambió después de la guerra y en los años 50 convirtieron a la princesa guerrera en una damisela en apuros que se preocupaba por estar siempre bien peinada y guapa para su hombre. Este cambio provocó una fuerte caída en las ventas, pero incluso con el paso de los años recuperó la actitud luchadora original. Diana Prince, que es la identidad secreta de la Mujer Maravilla, es una de las amazonas que vive en la isla de Temiscira, una parte de la antigua Grecia, al sur del Mar Negro. Según la mitología griega, ellas pertenecían a una civilización conformada únicamente por mujeres. Se les conocía por su valentía y tenacidad en las batallas, e incluso en uno de los capítulos pertenecientes a la Ilíada, se menciona una batalla a muerte entre la amazona Pentesilea y el gran Aquiles, por lo que eran consideradas como antagonistas de los griegos, entre ellos Hércules y hasta de los mismos dioses. Diana no aparece entre las amazonas de la mitología griega, sin embargo sí Hipólita y Antíope, quienes sí fueron tomadas de los relatos míticos para personificar tanto a la madre y a la tía de la Mujer Maravilla respectivamente. Además, armas como el lazo, los brazaletes que utiliza la Mujer Maravilla son también instrumentos de los antiguos relatos griegos. Sus poderes van desde superfuerza, velocidad y capacidad para volar, hasta una extraordinaria inteligencia y la habilidad de combate, sin olvidar que el famoso lazo mágico de la verdad que posee. Como mencioné anteriormente, es hija de Hipólita, quien en una versión pidió con tantos deseos a los dioses una hija que le fue concedido el deseo, y en otra versión del cómic es hija de esta y de Zeus, heredando algunos de los poderes de su padre. Otras deidades de los cuales también están tomados sus superpoderes, podemos mencionar a Demeter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, y bendijo a Diana con una fuerza extraída del espíritu de la tierra. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, concediendo a Diana una gran sabiduría, inteligencia y destreza militar. Artemisa, la diosa de la caza y los animales de la luna. Diana es agraciada con los ojos de cazadora y una unidad con las bestias. La capacidad de los ojos de cazadora de Diana es una amplia gama de sentidos mejorados, incluyendo visión telescópica y un superoído. Otra diosa de la cual concedieron sus poderes es Hestia, que es diosa del fuego y del hogar, concediéndole una hermandad con el fuego. Y por último, Afrodita, la diosa del amor, que le concede una belleza impresionante, así como la nobleza y un corazón compasivo. Muchas cualidades y de muchas diferentes deidades, por decirlo así. Sí, también creo que es una opción muy obvia, aunque no es un dios. Bueno, sí está considerada como una semidios, porque al final de cuentas es, en una versión, como les mencioné, es hija de Zeus con Hipólita, y en otra es considerada una humana con superpoderes, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, podemos decir que es una semidiosa como Aquiles. Ajá. Ok, vámonos con el rey de los superhéroes, el que comenzó todo. Pues obviamente tenemos que hablar de Superman. Obvio. Este fue el primer gran superhéroe como los conocemos actualmente, teniendo su primera aparición en 1938. Sus creadores eran judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster, hijos de inmigrantes europeos que habían llegado a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor, en búsqueda del sueño americano. Superman es el hombre perfecto,
representante de unos valores que los estadounidenses consideran inherentes a su país y a su bandera, y por tanto, capaz de inspirar a cientos de miles de inmigrantes recién llegados a su país. La idea de que un alienígena llegase a los Estados Unidos, fuese aceptado por la sociedad, encontrase su camino y además pudiera ser útil a la sociedad, parecía cumplir con el deseo de muchos de los inmigrantes. Kal-El, su nombre original, el que se le dio en su planeta de origen, que es Krypton, es el hombre perfecto, representante de los valores, como les mencionaba anteriormente, que los estadounidenses toman como propios de su país: la verdad, la justicia y el American Way. Cuando llega a la Tierra, es adoptado por los Kent y bautizado como Clark, que sería su alter ego. Clark también es retratado como el hijo perfecto, obediente, inteligente, atlético y siempre al servicio de los demás. Su origen puede variar un poco, pero podemos englobarlo en que básicamente es un ser que nace tras un suceso milagroso, en el que su padre puede ser un dios o un personaje con facultades extraordinarias, como es Joel. El niño corre peligro de ser aniquilado a través de la explosión de Krypton, y por eso, para salvarlo de este desenlace, deciden ocultarlo y alejarlo de su lugar de origen con una nave. Es encontrado, como les había mencionado anteriormente, por los Ken, quienes deciden ocultarlo y alejarle de su origen alienígena, dotándole de valores y enseñanzas que en un futuro le ayudarán a aceptar su camino. Conforme crece y se da cuenta de su origen y sus habilidades, asume su rol como salvador del mundo ante las amenazas locales y provenientes del exterior. La asociación más directa que tenemos de Superman con un dios sería Zeus, el máximo de los griegos, ya que ambos son los seres más poderosos de sus respectivos grupos y deben disfrazarse para deambular como simples mortales. El superhéroe por excelencia. Sí. Creo que más que características divinas que puede llegar a tener Superman, aquí lo más que podemos mencionar, o sea, lo más importante es todo lo que llega a representar, no solo para los estadounidenses, porque sí, es el superhéroe tal vez más americano. Bueno, no, creo que el Capitán América El Capitán, es lo mismo pensé, sí. Sí, pero sí que engloba las características que a los estadounidenses se creen como propias, ¿no? Pero lo más importante es que fue creado por migrantes y que ayudó a muchos migrantes a tener una base en la cual inspirarse como para poder llegar a un nuevo país, hacerse de un futuro como propio y englobarlo. Creo que hay muchas cosas que podemos criticar de la sociedad americana, pero sí hay algo que podríamos mencionar, o no tanto admirar, o a lo mejor sí podríamos admirar, o incluso envidiar, es que son muy, muy patriotas. Eso sí, o sea, sí, podemos decir muchas cosas de los estadounidenses, pero patriotas lo son. Tan es así que pues el mismo uniforme, tanto del Capitán América, que más adelante voy a hablar de él, como de Superman, pues están basados en los colores patrios. Los colores, ¿no? Sí. No sé si quieres tú comentar algo. No. Vámonos con el siguiente. Relativamente en la cultura pop es nuevo, aunque no es nada nuevo, pero sí para muchos, porque tiene poco que salió a la luz por la película. Shazam, no sé si ya la viste. No vi la película. Sí sé quién es el superhéroe, pero no vi la película. Shazam es también de DC Comics. Fue creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Beck. A un principio era llamado el Capitán Marvel o el Capitán Maravilla en la versión castellana. Y se trataba de una respuesta comercial a Superman. No solo se vestían muy parecido, sino que también tienen poderes muy similares. Debido a estas similitudes, DC Comics denunció a sus creadores por plagio y les ganó en el pleito, por lo que sus aventuras dejaron de publicarse hasta los 50s o 60s prácticamente, ¿no? En 1972, DC Comics compró los derechos del personaje. Sin embargo, a pesar de ser dueño del tal, no le ocurrió con el nombre, porque en 1968 fue registrado por Marvel Comics cuando Stan Lee creó el héroe cósmico del mismo nombre para aprovecharse del vacío existente. De esta forma, el nombre o la marca de Capitán Marvel no puede aparecer ya como ningún título de Shazam, porque ya lo tiene Marvel Comics, ¿no? Uh-huh.
Entonces, en una de esas, pues DC Comics tuvo que renombrarlo como Shazam, que era la palabra mágica con la que confería sus poderes. Billy Batson, su alter ego en la Tierra, es un huérfano que llama la atención de un anciano y poderoso mago que le otorga asombrosas habilidades mágicas y le encarga la defensa de la Roca de la Eternidad. Es un lugar encantado situado en un punto especial entre el tiempo y el espacio. Cada vez que Billy pronuncia la palabra Shazam, se transforma en un poderoso héroe con habilidades para rivalizar con las mismas del propio Superman. Podríamos decir que de todos los superhéroes, este es el que está más basado en deidades antiguas, al menos a lo que se refiere en superpoderes. Porque cada vez que grita la palabra Shazam, es golpeado por un rayo y recibe los poderes de los supuestos 6 sabios antiguos, cuyos nombres son el acrónimo de Shazam. S de Salomón, H de Hércules, A de Atlas, Z de Zeus, A de Aquiles y M de Mercurio. De Salomón adquiere su sabiduría con un acceso instantáneo a una gran cantidad de conocimientos. De Hércules, la fuerza sobrehumana, comparable a la del legendario semidios. De Atlas, la resistencia que puede resistir y sobrevivir a la mayoría de los tipos de agresiones físicas extremas y curarse de heridas en cuestión de segundos. De Zeus, el poder mejorado de todas estas nuevas habilidades que le otorgan resistencia ante ataques y hechizos mágicos. De Aquiles, la valentía, otorgándole no solo esta, sino el coraje de este legendario héroe griego. Y por último, de Mercurio, la velocidad. Puede moverse a velocidades humanas y volar, aunque en los cómics más antiguos solo podía hacer grandes saltos. Ok. ¿Okay? Sí, esto sí no sabía yo del acrónimo de Shazam. 6 diferentes dioses. Sí. Bueno, ajá. Uh-huh. Bueno, vamos con el que sigue, que está también muy ligado a Shazam. Igual acaba de salir relativamente hace poco una película de este personaje. Se llama Black Adam, donde lo personifica The Rock. O, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre real? Ahorita me acuerdo. No recuerdo tampoco, pero ya no quiere que le digan The Rock y todo el mundo le seguimos diciendo La Roca. Pues sí. En lo que ahorita nos acordamos. Sí, ahorita me acuerdo. Ok, Black Adam es a veces héroe o a veces un villano, y su primera aparición fue en 1945, siendo la primera elección del mago Shazam para ser su sucesor. Fue pensado para ser una figura con una vida breve en el cómic. De hecho, su primera batalla contra el Capitán Marvel le llevaría a una muerte inmediata. En el primer número, y bajo la noción de ser un villano, su único propósito era permitir al héroe probarse a sí mismo, pero como tuvo un gran impacto entre los lectores, fue suficiente como para que regresara cada vez más y más y más hasta tener su propia historia. Cuando DC Comics adquirió buena parte de las licencias de Fawcett, Black Adam volvió al tablero como un personaje mayor, siempre como parte del universo de Capitán Marvel. Tuvo apariciones esporádicas durante décadas. Y Black Adam poco a poco pasó a ser de un villano con motivaciones simples, que sería destruir al mundo, a uno mucho más complejo y finalmente a ser un antihéroe, como se le considera hoy en día. Su historia comienza justo con el relato de la necesidad de un heredero digno para los poderes que eventualmente adquiriría Shazam. En el cómic se cuenta cómo el mago Shazam busca un sucesor para heredar sus extraordinarias capacidades. Finalmente, lo encuentra en una nación ficticia llamada Kahndaq, en lo que el sabio y justo príncipe Ted Adam parece la encarnación del candidato ideal. Convertido en protector de Egipto durante décadas, Ted Adam es un personaje bondadoso, hasta que villanos del cómic llamados Bandan Savage y Akaton destruyen Kahndaq con el Orben de Ra. El cataclismo provoca que el héroe enloquezca y al final, para evitar que pudiera hacer daño, es encerrado en un escarabajo mágico y enterrado en una tumba. De una forma similar a Billy Batson, Black Adam invoca sus poderes al pronunciar la expresión Shazam, y gracias a esto obtiene las capacidades de 6 dioses egipcios, que combinados le convierten en una criatura virtualmente imparable. Según el cómic, Black Adam recibe del dios Shu resistencia e invulnerabilidad increíbles. De Eru, supervelocidad. Por otro lado, de Amón, fuerza física.
De Sehuti, la sabiduría y conocimiento. De Atón, la capacidad para invocar relámpagos. Por último, y quizá del rango más distintivo de Black Adam, de Mentu, un coraje inquebrantable. Todos estos son dioses Egipcios. Que igual forman un acrónimo como Shazam, ¿no? Uh-huh. Y es pues bueno. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, sí. Qué bueno que te acordaste. Pues bueno, todavía nos restan bastantes, pero como creo que ya se alargó un poquito este episodio, creo que lo vamos a parar por hoy. Dejando una segunda parte para la siguiente vez que me toque el micrófono. Okay. No sé si estés de acuerdo o continúo, porque sí, la verdad es que... Sí, nos faltan bastantes y nos dejaste picados. A la mitad, ¿no? Esta primera parte, pues como se darán cuenta cuando escuchen el otro episodio, va a diferir un poquito. Y ya se darán cuenta por qué. Pero bueno, obviamente hay muchísimos superhéroes más basados en deidades no solamente griegas, egipcios y romanas o incluso nórdicas, hay de otros lugares. Incluso ahorita que mencionabas lo de la Liga de la Justicia, recuerdo que hay un jefe apache. Sí. Y había uno que creo que tenía también como características de una deidad mexicana. Estoy tratando de acordar, o sea, tengo la imagen en la cabeza, perdón, pero no recuerdo ni el nombre ni nada. Les prometo que para el próximo episodio lo voy a mencionar porque no me acuerdo, o sea, me llegó ahorita el flashazo cuando mencionaste lo de la Liga de Justicia. Uh-huh. Debe de estar por ahí, déjamelo. Lo encuentro en Google y lo mencionamos en el siguiente episodio, ¿no? Muy bien. Y pues ya, creo que bien, pues, te corresponde. Sí, ahí nos quedaremos pendientes para los que se quedaron picados igual que yo, pues más o menos entonces en el episodio dentro de 15 días, de 2 semanas, estaremos viendo la segunda parte de este episodio con a ver cuáles son los siguientes superhéroes que nos va a platicar Pablo. Antes de irnos y ya nada más solo como una pasadita, les recordamos que estamos ahí en nuestras redes sociales. Sobre todo les encargamos que pues para seguir nutriendo esta nueva temporada nos manden sus historias o si tienen alguna sugerencia de algún tema o de que investiguemos de algo en particular para platicarles, pues se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Así que pues por esta ocasión, por este jueves, esta semana nos estamos despidiendo. Disfruten de su fin de semana y pues nos escuchamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.